Vamos a entrar en la palabra de Dios. El pastor ha estado llevando una serie que se llama Auténticos. Y pues hoy seguimos en esa serie, pero el mensaje del día de hoy, el tema del día de hoy, como le dice, es permaneciendo en medio del engaño. Permaneciendo en medio del engaño. Y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo los hijos de Dios permanecemos en épocas oscuras, en épocas de engaño, en épocas de falsedad y en épocas que atentan contra nosotros. Así que acompáñenme al versículo 18 del libro de Juan, donde dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción ¿de quién? Del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Y todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque las has escrito, Señor, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor. Para que caminemos conforme a tu voluntad, Señor, y vivamos una vida llena de ti, Señor. Padre, abre nuestros corazones en esta tarde, Señor, y que sea tu bendición, Señor, cayendo sobre nuestras vidas, Señor, y tu nombre glorificado una vez más, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Juan empieza diciendo: queridos hijos, esta es la hora final. ¿Hace cuánto escribió Juan eso? Cientos de años. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo que es la hora final? Juan está escribiendo y estamos en el 2026 y aquí seguimos. Pero ese no es el mensaje que quiere dar Juan. Lo que a Juan le apunta es: estamos sí en la hora final, y aún así en medio de esta hora final han aparecido muchos anticristos. Y Juan no piensa en el modo de que el mundo está aquí acabándose, está a la puerta de la venida. ¿Cuántos han escuchado? Cristo viene. Cristo viene y nada que aparece. Porque el mensaje no es de que Cristo venga. Sí, Él va a venir y viene por su pueblo. El mensaje es que nosotros, que tú y yo, vivamos conforme a que Cristo está aquí a la vuelta de la esquina. Para que vivamos conforme a que Cristo está aquí a la puerta y puede presentarse aquí mañana o en este momento. ¿Cómo sería nuestra vida si supiéramos que Cristo viene mañana? ¿Cómo cambiarían nuestras obras? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de hablar, de pensar, de comportarnos, de vivir en la familia o de vivir aquí dentro de la iglesia? Totalmente diferente, ¿verdad? Pero Juan aquí está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Te está hablando a ti y a mí en esta hora. Si estamos aquí en la iglesia, este mensaje es para nosotros. Y cuando Juan está escribiendo esta carta, mediante el Espíritu nos está viendo a nosotros. Y le está diciendo: hijos, esta es la hora final para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos alerta de lo que está sucediendo y de lo que está pasando, para que tú y yo no ignoremos lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Así como tú y yo vivimos conforme de que Cristo viene, también Juan trae esa colación diciendo: el anticristo está aquí. Muchos pensamos, todos aquí tenemos una idea del anticristo, ¿verdad? Pensamos en Apocalipsis, en el fin del mundo, en que va a haber guerras, hambres, plagas en todo momento, y aparecerá este hombre lleno de poder, con milagros, con señales. Pero Juan dice: no, el espíritu del anticristo ya está aquí. Está entre nosotros, está caminando aquí dentro de nosotros. Y especialmente dice, está en medio de nosotros, dentro de la iglesia. Y entonces Juan nos apunta a nosotros a que no ignoremos. Si sabemos que el enemigo está dentro de nosotros, tenemos que estar ¿qué? Alertas, despiertos, vivos.
porque el mal se está moviendo dentro de nosotros. Y dice, esta es la hora final. Y sale al punto de cuáles son las características del anticristo, de este hombre, de este espíritu. Sabemos de que va en contra de la ley de Dios, de que tiene influencia mundana, de que hace poderes, hace milagros y prodigios. Pero lo que Juan aquí le está apuntando a la característica del anticristo es, la palabra anticristo se refiere contra Cristo. Pues bueno, como lo dice su palabra, no nada del otro mundo contra Cristo. Pero también la palabra del anticristo y su explicación final es en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Que significa que está suplantando o sustituyendo la identidad de Cristo. Que es aún mucho más peligroso. Por eso les digo, está dentro de la iglesia, camina con nosotros, se mueve alrededor de nosotros y muchas veces no lo estamos viendo. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo dice su palabra. Si quieren me acompañan a 2 Corintios 11, 14 y versículo 15. 2 Corintios 11, 14 y versículo 15. Dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso que no es de sorprenderse que sus servidores, que sus súbditos se disfracen de servidores de la justicia. Ese Satanás se presenta como un cordero, pero con un poder destructivo como dragón. Ese Satanás que se presenta con apariencia de piedad, de bondad, de que es bueno, de que es tu amigo, de que es tu familia, pero por dentro sus intenciones son todo lo contrario. Y eso es lo que Juan quiere que tengamos en mente, de que hay más daño cuando el mal viene de adentro, ¿verdad? De nuestra casa. Hay más daño cuando el mal sale de adentro de la casa. Por eso muchas iglesias, ¿por qué se rompen las iglesias? ¿Por qué se destruyen las iglesias? ¿Cuáles son los casos que ustedes han escuchado? Que el pastor, que el hermano cayó en infidelidad. ¿Con quién? ¿Con alguien de afuera de la iglesia? No, con alguien dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se disfraza como ángel de luz. Y así pasamos porque el anticristo suplanta la identidad de Jesús. Suplanta la identidad de la bondad. Y suplanta la identidad. Imagínense, pónganse un ejemplo en su familia. ¿Cuántos casos de abuso hemos visto? De abusos físicos, abusos sexuales. Y por lo general, ¿quién es el abusador? ¿O quién es la persona que comete esto? ¿Es alguien de afuera? ¿Es un desconocido? Sí, lo pasa. Pero la mayoría de los casos, el 80% de los casos, es alguien que está dentro de tu familia. Es un primo, un tío, un papá, un hermano. Alguien en quien tú confías. Alguien en quien tú depositas toda tu confianza y crees que está contigo. Y es el que hace ¿qué? El peor daño. Porque nadie lo sabe. La persona, el niño, la niña está recibiendo abuso y no sabes que está recibiendo abuso. Y menos que es alguien de tu familia. Ese es el anticristo de alguna forma. Es una comparación porque está fuera del mundo, pero aquí dentro de la iglesia el anticristo hace más daño desde dentro que desde afuera. Por eso se disfraza como ángel de luz. Por eso suplanta la identidad de Cristo. Imagínense nosotros. Si alguien estaba investigando en el banco y el banco me dice que tengo una deuda de $50,000. Que alguien por allá en Miami compró un yate con mi seguro social, con mi ID y ahora tengo una deuda de $50,000. ¿Cómo logró eso? Suplantando tu identidad. E hizo más daño haciéndolo de esa manera. Y esa es la mentalidad que Juan tiene al decir estas palabras. Dice, hijos míos, el anticristo está aquí dentro de nosotros. El anticristo puede estar a tu lado. Tampoco miren a la persona, no. Tampoco miren a la esposa, al esposo, no. A la novia, no. Tranquilos, no va por ahí. Pero aún así, no desconozcamos de que el mal puede estar al lado de nosotros y no nos damos cuenta. De que esa sonrisa, de que esa carita bonita que te mira, de esos ojos que brillan por ti, puede traer la destrucción más grande a tu vida. Y aún así dentro de la iglesia lo vemos de que pasa y pasa muy a menudo. Y por eso dentro de la iglesia han surgido las peores herejías.
y las doctrinas más engañosas y con más influencia en todo el mundo. A lo largo de toda la iglesia así ha sido así. Porque dice la palabra de Dios, una casa dividida no prosperará. Cuando una casa hay problemas dentro de una casa, esa casa es imposible que siga a pie. Por eso los imperios más grandes de toda la humanidad, no han sido derrotados por fuerzas externas, han sido derrotados por divisiones internas. Y eso es lo que viene el anticristo, es la estrategia más eficaz y más poderosa. Por eso, cuida y mira bien tu familia, porque el problema no va a venir de afuera de un individuo, va a venir de tu corazón que se está desviando de Dios. Va a venir del corazón de tu pareja que se está desviando de Dios. Va a venir del corazón de tus hijos que se están apartando de Dios. El problema no es la tentación, el problema es la concupiscencia de mi corazón, de mi carne. Ese es el mayor problema, lo que hay dentro, no lo de afuera. Y es el mismo sentido y es el mismo fin que Juan le quiere dar por medio de estas palabras. Por eso les decía, las mayores herejías salen de la iglesia. Lo que explicaba el pastor en los domingos pasados, el gnosticismo, que Jesús no vino en carne, sino que era espíritu, que no tenía carne ni sangre, el marcionismo, el nestorianismo, todas estas doctrinas han salido de gente que eran cristianas, que supuestamente siguen siendo cristianas, pero que verdaderamente no lo son. Hay muchas iglesias por ahí, lo hemos visto muchas veces con el evangelio tan famoso, el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿O cuánto nos hemos visto seducidos por ese evangelio de la prosperidad? O el evangelio del positivismo, de que tú todo lo puedes, de que en ti tú eres autosuficiente, de que todo lo puedes, de que todo lo puedes alcanzar, de que tú puedes ser una mejor versión de ti cada día. Porque todo el evangelio que no está Cristo de por medio es un evangelio falso. Todo evangelio que es un Cristo a medias de que Dios solo es amor, pero no te predican que es fuego consumidor, es un evangelio falso. Un evangelio que no se centra en Cristo y en Jesús es un evangelio falso. Un evangelio que te predica del amor de Dios, pero no de tu arrepentimiento, que tenemos que morir día a día, es un evangelio falso. Pero a la gente le encanta escuchar eso. Y Juan le está hablando a esa gente, porque Juan sabe de que los anticristos están aquí y de que se van a levantar. Pero nos está hablando a ti y a mí de que estemos alerta, de que estemos con nuestros sentidos despiertos, sabiendo de que el mal va a surgir, pero tenemos que identificar el mal para saber cómo comportarnos ante eso. Y es el sentido, por eso en el versículo siguiente, si me acompañan, dice en el versículo 19, dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad ¿qué? No eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, pero su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Su salida, dice, sirvió para comprobar. ¿Comprobar qué? De que ya había algo mal dentro de ellos. Y nos habla a ti y a mí. El hecho de que salgan y que comprobemos de que son nuestros no quiere decir ahí los identificamos. No, nos está hablando a ti y a mí de que antes de que ellos salgan ya deberíamos saber lo que está ocurriendo dentro. Lo que está pasando adentro. Porque dice en 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y ¿qué? Doctrinas diabólicas. Lo está diciendo la misma palabra, en otra parte. Algunos abandonarán la fe y seguirán sus fantasías y su locura, lo que la carne quiere escuchar. ¿Cuántos no queremos escuchar de que todo va a ser feliz y todo color de rosa? De que si doy $1 millón, Dios me va a dar $10 millones. De que si doy tanta ofrenda, el Señor me va a multiplicar por 10 esa ofrenda. Todos queremos escuchar eso, pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Cristo crucificado, que vino a morir por nosotros y a darnos vida y vida eterna. Y todo lo que se desvíe de eso no es de Dios, no es del Señor. Lo vemos en Judas. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? ¿Y quién fue el que entregó a Jesús?
Los sacerdotes querían apedrearlo, querían hacerle daño, pero no pudieron. Pero al final quien entregó a Jesús fue uno de los que caminaba con él, de los que andaba con él. Fue quien lo vendió. Lo vemos como en los comienzos de la iglesia, todo lo que surgió con medio de eso, y lo vemos actualmente en la iglesia moderna. Supuestos cristianos que caminaron con nosotros, pero que nunca fueron de nosotros. Y la única forma de saber esa salida y la afirmación de esa salida es por medio del Espíritu Santo. Es por medio de su palabra. Por eso en el versículo 20 dice, me acompañan a leer, que dice: todos ustedes, en cambio, ¿qué ha pasado? Han recibido la unción del Santo. De manera que, ¿qué? Que conocen la verdad. Juan le está diciendo a ti y a mí, que mora el Espíritu Santo, que has confesado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tú tienes la verdad. Porque esa es la verdad máxima y el Espíritu Santo lo hemos recibido por medio de Él. Esa es la unción del Santo. De manera que ustedes conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay una sola verdad y la verdad no es subjetiva. Mi verdad y tu verdad no cuentan. La única verdad es la palabra de Dios. Lo que tú dices, lo que tus sentimientos te dicen, lo que mis emociones me dicen, no es la verdad, no es el hecho. El hecho es todo lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Ese es el hecho y esa es mi autoridad suprema. La verdad no es subjetiva. Subjetiva es que a ti te gusta el rojo, que a ti te gusta el verde, que a ti te gusta el azul. Son preferencias, pero la verdad es una sola y viene de su palabra. Y la verdad está por medio de esa. Es la palabra de Dios. Y la palabra no cambia. No se acomoda a los deseos. Por eso has visto que ha surgido muchas iglesias que permiten el pecado como si nada. Dicen, no, Dios me ama así, yo puedo ir así, seguir así en esta vida de pecado. Porque han hecho un Cristo light. Un Cristo que se acomoda a lo que yo quiero que se acomode. Y ese no es el Cristo verdadero. Si tú acomodas a Cristo a tus preferencias, a tus deseos, estamos perdidos totalmente. Es una sola verdad, porque la verdad no cambia, porque quien la hizo no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación. Y dice el versículo 22. Síganme con esta pregunta. En el versículo 22 empieza, y me encanta esa pregunta que Juan hace ahí, porque la hace para que todos como gritemos con todo nuestro corazón, y pregunta, ¿quién es el mentiroso? Todo aquel que está en contra de la palabra de Dios. Todo aquel que no confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Esa persona es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Todo aquel que está en contra de la palabra de Dios. Por eso me encanta en Romanos que hay un dicho que siempre lo llevo aquí en mi corazón y siempre lo llevo en mi mente. Y dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque la única verdad se encuentra en Él. La verdad para libertar a tu familia se encuentra en Él. La verdad para ser libre del pecado, de las ataduras del enemigo, se encuentra en Él. Él es quien tiene el poder. Él es quien tiene el control. Y ese es su amor que nos guía. Conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libres. Ese es el poder y esa es la confianza que tenemos en nosotros. Porque dice, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que niega al Padre y al Hijo, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso el Señor nos llama a permanecer en Él. Y dice en el versículo 24, acompañan a Él, dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio. ¿Cuál promesa nos dio el Señor? Se fue el versículo.
¿Qué promesa nos dio el Señor? ¿Ir al infierno? ¿A la condenación? La vida eterna. Tú y yo estamos aquí porque lo aceptamos a Él y vamos todos para el cielo. Y yo espero verlos a todos a ustedes en el cielo. No decir, no, mira, se quedó Cristal. No, hombre, el pastor tanto que predicó y se quedó allá. Y va a haber muchas sorpresas cuando estemos allá. Porque muchos que pensábamos que estaban allá, no van a estar allá. Porque lo dice la misma palabra, caminaron, pero nunca fueron de nosotros. Y qué bueno sería vernos a todos allá. Eso sí, yo le digo a Cristal, a mi esposa, no me salude cuando esté allá. Nuestra relación es aquí y ya, no sé, ya yo le pertenezco al Señor totalmente. Aquí estamos a medias, pero ese es el punto. Dice, permanezcan ustedes los que han oído desde el principio. Muchos conocen esa frase famosa. Quien no conoce su historia, ¿qué dice? Está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y quien no conoce la verdad de Cristo, la verdad del Señor, está condenado al pecado. Está condenado a una vida vacía, triste, llena de problemas, llena de dificultades. Pero gracias a Dios y bendito sea Dios de que estamos en Él, ¿verdad? Amén. Esa es nuestra mayor fortaleza y esa es nuestra mayor alegría, la vida eterna. Y dice, en estas cosas les escribo acerca de ¿qué? De los que, versículo 26 dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos, siguiendo el mismo mensaje. La única forma de evitar el engaño, de evitar la maldad, de evitar la falsedad, de evitar ese rostro de luz que nos sonríe, es permaneciendo en Cristo, permaneciendo en el Señor. Y dice, no puede permanecer lo que no conocemos. Y no permaneceremos si no vivimos lo que conocemos. Muchos conocen la palabra, conocen a Cristo, pero no la viven. ¿Cómo va a permanecer Cristo en ti si no vivimos la palabra? Y eso es lo que el Señor dice. Porque permanecer no es una búsqueda pasiva, es una búsqueda activa. ¿Acaso una relación entre tu pareja, entre tu familia, se maneja porque los dos no hablan? Porque ninguno de los dos se comunica. No, crece cuando tú conoces del uno del otro. Cuando avanza en esa profundidad y en esa intimidad, es una búsqueda activa que tú quieres conocer a esa persona y crecer en intimidad con esa persona. Porque permanecer, la palabra permanecer significa quedarse, significa morada, hacer morada. Porque permanecer en Cristo no es visitarlo cuando tenemos un problema, es ir en modo bombero. Ven, Señor, rescátame y sálvame. Mira que tengo una enfermedad, mi mamá le dio una enfermedad y ahora sí corro para la iglesia. Cuando estoy pasando un momento de dificultad y un momento malo, ahora corro para la iglesia para que el Señor me salve y me salve de esta situación. No, el Señor quiere que tú y yo vivamos una relación con Él. Quiere que vivamos una relación de amor, no de temor, no de miedo, que me voy para el infierno. No, es una relación porque Él es tu papá, Él te ama y Él quiere que estés con Él. Él sabe que no hay mejor lugar para nosotros que estando con Él, que estando en su presencia. Eso es por lo cual el Señor quiere que permanecemos. Dicen en Juan 14:23. Mira lo que dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada con Él. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre y yo vendremos a Él. ¿Y qué dice? ¿Los vendré de visita? ¿Entro y me voy? No, dice, y haremos morada con Él. Permaneceremos con Él, caminaremos con Él, cenaremos con Él, estaremos con Él. Esa es la promesa que el Señor nos da. Y dice en el versículo 26 de ese mismo pasaje, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos recordar la verdad de Cristo cada día. Cada día necesito recordar la verdad de Cristo. Yo puedo saber mucha palabra, puedo haberme leído la Biblia 5 veces, totalmente de comienzo a fin. Pero cada día yo necesito las verdades de Cristo en mi vida. Necesito recordarme las verdades del Evangelio en mi vida.
porque este mundo está lleno de mentiras, está lleno de engaño. Y cuando hay engaño, tanto engaño que nos abunda alrededor en este mundo, necesitamos recordar la verdad de Cristo para que su luz resplandezca en medio de las tinieblas. Eso es lo que necesitamos recordar y en lo que necesitamos permanecer, porque permanecer en Cristo es nuestra base de confianza para la vida eterna. Y dice el último versículo, en el versículo 28, de Primera de Juan 2:28. Se demora un poquito, pero está bien. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan ¿en quién? En Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en tu venida. Te hago una pregunta. ¿Cómo nos sentiríamos si Cristo viene en una hora? ¿Cómo estaría nuestra vida? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Estaremos viviendo conforme a que Cristo venga el día de mañana? ¿O nuestra vida no cambiaría mucho porque estamos haciendo las cosas bien y estamos permaneciendo en Él? Y esa es la pregunta que trae nuestra vida cuando dicen, no, muchos van a venir Cristo y se van a esconder porque, y son salvos, pero se van a esconder porque no están caminando bien o no estamos caminando bien. Pero es todo lo que anhelamos de que nuestro Señor venga por nosotros, ¿verdad? Que se acabe este mundo de pecado, de maldad, de engaño y podamos vivir eternamente con Él. Y termino con este versículo que se encuentra en Apocalipsis 22:20. Bueno, ahí va, Apocalipsis 22:20. ¿O si es ese? Bueno, lo voy a leer, si me acompañan. Bueno, saquen su Biblia, ¿no? ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Ahí está, ese es el plan B. Apocalipsis 22:20. Disculpen si hablo muy rápido también. Soy de la costa, así que hablo rapidísimo. Pero en Apocalipsis 22:20, ok, ahora sí. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién da testimonio de estas cosas? Son sus palabras. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Ciertamente, dígalo conmigo, ciertamente que vengo en breve. ¡Wow! Si no vivimos una vida sabiendo que nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, viene en breve, ¿qué estamos viviendo? Pero debemos sentir gozo y alegría en vez de pesadez y en vez de tristeza y de acongojonarnos. Debemos sentirnos alegres, decir que Cristo viene ya, porque el Señor ciertamente viene en breve. Y termina ese versículo, en ese mismo versículo termina respondiendo Juan, y es la respuesta que todos deberíamos tener aquí, que tú y yo deberíamos tener aquí, que quiero que digas conmigo el día de hoy. En Apocalipsis 22:20 termina así: ciertamente vengo en breve. Y todos decimos, sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Diga conmigo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelo tu venida, Señor. Quiero que vengas, Señor. Pero mientras estoy aquí, quiero vivir en ti, quiero permanecer en ti. Porque permanecer en ti me saca del engaño. Y sacamos a muchos del engaño. Muchos viven por ahí engañados totalmente y el Señor te está llamando a ti y a mí a hacer herramientas para sacarlos de ese engaño y para cubrirnos de todos esos anticristos y de todos los enemigos que son bonitos, pero que al final es destrucción y perdición. Y solo permaneciendo en Él vamos a ser más que vencedores.